Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, es un jueves muy especial porque será probablemente cuando suba esto o al final o al principio del año. O sea, lo estáis escuchando, bueno, lo estáis escuchando cuando queráis, es la magia del podcast que suele decir, pero esto estaba grabado finales de 2024, principio de 2025 y voy a comentar. Vais a tener un podcast en el que comente lo mejor de que yo he vivido en primera persona en los viernes. Pero claro, esto se refiere a sitios a los que he ido, sitios, obras de teatro, cosas más en primera persona, pero más en contenido. Y aquí voy a hablar más de películas, de series, de otro contenido, de algo que he hablado también a lo largo del año. Me parece hacer una especie de recalcación de lo que he visto a lo largo del año, porque siempre hay cosas que no mencionan en los otros podcasts, porque no soy un dios omnipotente y hay cosas que se me escapan y no todo lo que hago lo comento aquí en el podcast. Esto es un podcast, no es un diario. O sea, si queréis escuchar un buen diario, pues escucharos el Diario del Argifonte, que es un podcast de Víctor Gabriel, que ahí es el diario de Argifonte y el de Tufi, que paseando una idea que va contando ahí cositas que se le ocurren y bastante bien. O sea, os recomiendo esos dos. Y también, ya de paso, os voy a recomendar un podcast en el que tenéis una entrevista que le hacen del Rincón de Josete. Así que ya os he recomendado dos podcasts ahí para que escuchéis. Y bueno, voy a aprovechar para también recomendar algún podcast de estos que me ha gustado y cosas en el mundillo del podcast, que es uno de los socios que consumo. Y en el mundo del podcast, yo recomendaría, pues por ejemplo, Tres en Discordia, es un podcast con también el bueno de Josete, con Ali, de Ali Boss, que también está por el garaje de Cupertino y en otros sitios. También está en Eco. Pues ahí es un podcast que se hace bastante cortito y os lo recomiendo bastante. Un podcast que he descubierto y que me ha encantado este año es el Escritorium. El Escritorium es un podcast de historia y sobre todo orientado a historia medieval. Estaba Medievalia y había otros podcasts de historia medieval, pero muchos ya no publican, no publican contenido, pero este podcast de Escritorium, la verdad que os lo recomiendo bastante. Podcast para echaros unas risas. Pues os voy a recomendar algunos que me han encantado este año, sus capítulos, el Kiosco Chispas, también los de Puede ser una charla más de Alex, que es una mezcla porque tiene cosas de humor, pero también cosas de reflexión, aprendes de series, de películas, y lo mismo pasa con el Kiosco Chispas, que aprendes de revistas de los 80, los 90 y aprendes de personajes de esa época, así que os lo recomiendo también muchísimo. También el podcast Liz and Beat, que es un podcast también gracioso, muy bueno. Y ya acabando con el temita de los podcasts, que solo con podcasts me podía tirar horas, hablando de podcasts que me han gustado este año, pues voy a hablar de capítulos que me han gustado y mis dos capítulos favoritos. Y los dos van a ser del mismo podcast. Y mira que hay capítulos que tengo para marcar de muchísimos podcasts, pero voy a marcar dos y voy a marcar el primero, el de Doña Urraca, que hizo el Restañando el Alma de Iñaki Urdangarín, que como suelo decir, Iñaki Urdangarín, el bueno, el que es buenísimo, el que de momento que no se la ha pillado que haya robado nada, aunque nunca se sabe, pero Iñaki Urdangarín, ahí, el duque de Villabona, pues este que tiene el podcast Restañando el Alma, pues hizo un podcast sobre Doña Urraca, una reina que siempre me ha encantado su figura y todo lo que lleva. Pues hice un podcast sobre ella, contando toda su figura y bastante contada, encima con la colaboración de otra que sus podcasts siempre me han encantado mucho. Toñi del podcast Perretes, pues ahí también pone voz a la gran Doña Urraca y ahí me ha encantado. Y luego voy a mencionar otro porque son podcasts que me encantan, también del bueno de Iñaki Urdangarín, Restañando el Alma. Son los podcasts que hablan sobre sentimientos y, por ejemplo, el que hizo este año sobre el miedo, es que es un podcast espectacular, sobre esas sensaciones de lo que es el miedo, cómo manejarlo, y encima lo habla todo con un lenguaje tan bonito, tan todo en su sitio. Es que de verdad os recomiendo que lo escuchéis porque merece muchísimo la pena. Y ya pasando un poquito de los podcasts, pero no tanto, porque voy a pasar de los podcasts, pero hablando de Josete. Pues Josete este año tuvo el honor de entrevistar a un escritor del que voy a hablar su libro, porque bueno, vamos a poner un poco ahí literatos. Voy a hablar de libros que he leído este año
y libros que me han encantado, que los voy a recomendar. Y uno de ellos es de Víctor Fernández Correa, que le entrevistó en el Rincón de Josete, y es un escritor bastante bueno. Tengo varios de sus libros. Lo descubrí por primera vez, pues creo que el año pasado os hablé de él, que por cierto, dentro de poco va a haber un capítulo en los jueves sobre el libro que os voy a mencionar, pero que me ha encantado. Es novela histórica y es Hambre de Gloria, y habla, que también hablaba algo de él en la novela Mulver, que también os la recomiendo, pues habla de la figura del duque de Alba. Este duque de Alba, que estaba al servicio de Felipe II, y cómo está en ese servicio, su último servicio, la guerra con Portugal, cuando recordemos que Felipe II es el heredero de Portugal. Bueno, había otros por ahí, pero al final acaba siendo el heredero de Portugal de una manera u otra, en una especie de guerra, y esto que no se ha contado muchas veces en la historia, pues como lo cuenta Víctor Fernández Correa, con estas batallas, con todo lo que, estos entresijos, estas intrigas de espionaje, de cosas, pues me encanta muchísimo, y os recomiendo que leáis esta novela, porque encima yo la compré digital y también físico, que tuve el honor de que me la firmara el grande de Víctor. Pues me encantó muchísimo, y es un formato que realmente Dasa es una editorial que en novela histórica yo creo que es de lo mejor que hay en este país, porque hace unas ediciones muy buenas y encima escoge unos autores buenísimos. Tengo muchos de sus libros de Dasa y os merece mucho la pena. Y sigo con los libros. Ahora me voy a ir más que novela histórica a fantasía, porque en el mercado de las Salesas, que es un mercado, digamos, pasando a la zona, bueno, cerca de, digamos que es distinto, no sé si es distinto centro, yo creo, porque es cerca de la zona esta de Chueca y cerca del Palacio de Justicia del Tribunal Supremo, y también de Santa Bárbara, de esta iglesia. Pues ahí hacen un mercado de las Salesas, y cerca de Alonso Martínez. Este mercado de las Salesas es un poquito de artesanía, un poco de todo. Y una de las cosas que tiene este mercado es que van los autores y van autores a vender su libro. También son algunos libros que son autopublicados. Por eso es más difícil que los encuentres en una librería, que los publiciten. Y yo, por ejemplo, estos autores pues tienen mucho mérito. Y por cierto, este libro que voy a hablar me ha inspirado, y nunca se sabe si alguna vez lo contaré, pero me ha inspirado para un posible futuro sueño, que alguno que escucha el podcast sé que lo sabe. Pero bueno, me ha inspirado porque es un libro, bueno, más que el libro, a ver, he leído el primero, porque es una saga que se llama Valores y Reinos, es una saga. Pero claro, yo antiguamente en estas sagas me las leía todas y tengo las dos primeras, luego iré escribiendo el resto, pero me gusta leyendo poquito a poquito, porque antes me empachaba tanto de estas sagas que a veces si me leía, eran 5 libros, y me leía 2 o 3 de taco, pues a veces me empachaba, y aunque me guste muchísimo, me gustan mis lecturas y dándole el espacio que merecen. Por Valores y Reinos, que está escrito por el escritor Manuel Revilla, que él mismo me explicó su obra en este mercado de las Salesas, me explicó cómo la había escrito, en qué se basaba los personajes, y es el típico universo de fantasía. Todo mucho lo asociamos, cuando hablamos de universo de fantasía y tipo Edad Media o Tierra Media, ¿a qué asociamos? A mundos como los de El Señor de los Anillos, como el mundo de Warhammer, pero, a ver, porque quieras o no, tiene algo de eso, pero no tiene nada de eso, porque son un universo totalmente creado de cero, y incluso hay razas distintas. Por ejemplo, los orcos que hay por aquí no tienen nada que ver, o sea, a los orcos que hemos conocido en El Señor de los Anillos, donde parecen que no tienen ellos mismos, que son son ordenados por otra gente, o por Sauron o por otros señores, pero aquí tienen sus propios jefes, sus propias cosas. No sé, tiene su intríngulo, y los que son en teoría los buenos, porque hay como, digamos que hay un reino malo, que al principio no te das cuenta que es el malo, y luego un reino bueno, pero como todo en la vida, no te das cuenta de que todo tiene sus matices, y lo que nos venden como malo no es tan malo, y lo que nos venden como buenísimo no es tan bueno. Entonces es una saga que
yo ya voy por el segundo y merece muchísimo la pena. Estos personajes, tampoco os quiero hablar muchísimo porque me ha encantado mi libro de fantasía mejor de este año, pero tampoco os quiero hacer mucho spoiler, así que os lo recomiendo muchísimo. En cómics, todo esto me estoy refiriendo a cómics y libros que yo he leído este año. O sea, a lo mejor se ha publicado otro año que también, pero en cómics, un cómic que me encanta muchísimo trata sobre un tema que es la guerra civil y es el abismo del olvido, y de Paco Roca y Rodrigo Terrasa. Habla sobre estos muertos que fueron fusilados, no se sabía muy bien dónde estaban enterrados, se enterraron en fosas comunes, su historia, cómo fueron muertos muchos injustamente, bueno, prácticamente todos. Y es una historia, un cómic que está hecho con unos textos, con un dibujo, yo creo que bastante bueno. Y yo este año, y cada vez consumo más cómics, porque generalmente cuando se habla de cómics o TVO se asocia a Mortal Filemon, a Marvel, a DC, pero hay muchísimos de historias que llamo yo autoconclusivas, que a veces se llama novela gráfica como para diferenciar al resto, pero merece muchísimo la pena y os recomiendo este Abismo del Olvido, que me ha encantado este cómic. En poesía os voy a recomendar Los pétalos del diván de la editorial Diván, que es una antología de poemas, todos basados en la naturaleza, de un montón de autores, como Victoria Olaya Magadán y una serie de autores todos muy buenos, Ana Ortega Romanillos, Guillermo Rodríguez, Feli Moreno. Hay un montón de autores que están ahí metidos y la verdad que todos merecen muchísimo la pena. Y realmente luego está también Los susurros del jardín de también Victoria Olaya Magadán, y merece muchísimo la pena y hay que consumir poesía porque hay poesía de muy buena calidad. Y de ensayos os voy a recomendar un libro del que hablaré en su día porque voy a hacer un podcast, ya os hago spoiler, pero es un libro de Carlos Sanz Mayoral, una edición que ya había edición en su día, pero esta está aumentada y corregida. Me gusta cuando las ediciones no solo una edición y ya está, sino que se aumentan contenidos, se corrige, me gusta bastante. Y habla sobre Miguel Unamuno y esto que se habla en los últimos tiempos, si su muerte fue natural o si hubo algo detrás, con pruebas, con cartas. O sea, no es lanzar como pasa en muchos libros que lanzan hipótesis al aire, pero en este caso no, en este caso está bastante bien. Y bueno, para acabar con otro ensayo, os voy a hablar de Daniel Fernández de Lis, que ha tenido un ensayo que es de un libro en el que habla en la parte de Inglaterra de la historia desde prácticamente los romanos hasta la época de los Plantagenet, pasando por toda la Edad Media, las invasiones que hubo de otras tribus, toda serie de estos conflictos. También os lo repasa y merece muchísimo la pena. Hay muchísimos más libros que he comprado este año, pero que los compre no quiere decir que los haya leído, porque no me da tiempo a leer todo el contenido que hay de calidad y que se produce en este país. Os recomiendo mucho que se vende, está en bibliotecas por todos lados. La cultura, hay muchas maneras de consumirla y no hace falta piratear. Yo no pirateo porque creo que hay muchas maneras de consumir ese contenido y creo que se hace un flaco favor a los autores pirateando. De videojuegos, que sabéis que también me gustan mucho los videojuegos, aunque también lo hable mucho por Back to the Game. Por aquí quiero dejar mi juego favorito, que es Aris A Simple Story, que es un videojuego español de Piccolo Studios, y habla de cómo un señor se muere y un poquito va viviendo en ese otro mundo su vida, los pasajes desde que era niño hasta prácticamente su adolescencia, hasta morir, encontrar pareja, todo ello. Y cómo esas plataformas, como todo ello, y cómo como suelo decir, los videojuegos a veces se asocia con el fútbol y meter tiros, pero hay mucho más y se puede contar una historia, se puede ser artísticamente muy bonito, y este juego lo es, así que lo recomiendo mucho. Luego, en películas que he visto en el cine, voy a hablar de una película de animación de DreamWorks que es Robot Salvaje. Me ha gustado mucho el mensaje que da sobre el cuidar del medio ambiente y una serie de cosas, así que digamos que he visto otras películas también que me han gustado muchísimo, pelis que comento aquí como Buffalo Kid, pelis que voy a comentar que te marcan de una manera u otra, como por ejemplo El caso Nevenka, una serie de películas que me han gustado muchísimo. En series, para mí la mejor serie, mira que he visto series este año, pero para mí la mejor serie que he visto este año va a ser El Marqués. Ha habido otras series,
Por ejemplo, Uno menos en Canarias, otras series que me han gustado mucho, sobre todo españolas, que me han gustado muchísimo. Pero creo que el Marqués, y se lo voy a dar también este mini premio a Víctor Clavijo, porque hace un auténtico papelón. Un actor que yo creo que se le ha valorado poco en grandes series, en algunas películas, que hace muy buenos papeles, y ahí está el bueno de Víctor Clavijo. Luego en canciones, mi canción favorita de este año es Los Santos Elegidos, de Arco, un artista granadino del que también tenéis podcast. Pues en esa canción que habla un poquito de cómo el diálogo, de entendernos un poquito entre todos, pues es súper bonito el mensaje y cómo la canción se te pega, y para mí ha sido de mis canciones favoritas de este año 2024. Y como mejor serie documental os voy a recomendar un documental que está en Más, que llevábamos un tiempo pero que no lo había visto. Son 2 temporadas y son las grandes obras del franquismo, y aunque puede sonar por el título que es para ensalzar lo que era estas obras de Franco y tal, pues nada más lejos de realidad, porque te cuenta generalmente las obras para qué eran, si era para construir electricidad, pero luego te cuenta, igual que te cuenta que creaba pueblos para crear industria y tal, te cuenta cómo acaban muchos de estos pueblos, las condiciones, o sea, te cuenta, es un documental para un lado y para otro bastante objetivo, y que es bastante completo, y lo tenéis en Más que cada vez da contenidos más completos, aunque yo creo que es de esas plataformas que cada vez están más desaprovechadas. Y bueno, eso ha sido lo más destacado que he consumido ya digo, en música, mi canción favorita, en podcast, en videojuegos, he hecho un resumen en series, en películas, porque si hablas de libros, absolutamente de todo, pues a lo mejor el podcast duraría 2 horas y media, pero bueno, he hecho un poquito de resumen. Os agradecería que me contáis también cuál es lo que habéis consumido en este año 2024, o cuando escuchéis el podcast, que más merezca la pena. Esos libros, esas series, esas películas, esos podcasts, y que me los recomendéis, que me digáis, porque estamos abiertos a ello. Así que nos vemos en el siguiente podcast y adiós.